les voy a mostrar cómo hago esta parte de la ventana a la que yo llamo golpeador, que sería donde va a pegar la ventana para que no pase de paso, ¿verdad? Yo sé que muchas veces lo que se hace es un rebaje. Por ejemplo, si esto mide 4 centímetros, le quitamos un centímetro por aquí y lo que mida el grosor de la ventana. Pero yo no lo hago así porque cuando instalo la ventana yo pongo unos tornillos por aquí, otro por aquí, y con lo que es el golpeador yo dejo tapado el tornillo, entonces para que no se vean tornillos. Entonces para eso todos los que son rectos, que sería el que va aquí, el que va aquí y el que va aquí, ya lo hice de 1 pulgada de ancho por 2 centímetros de espesor. Ahora tengo que hacer los que van aquí en la parte donde es la vuelta, que tienen que llevar una vuelta más o menos así como esta, ¿verdad? Entonces bueno, estos no son los de esta ventana. Les voy a mostrar el proceso, cómo lo hago. Para ese propósito he cortado previamente unas tablas de 1 pulgada de grosor, y pues en el largo pues no importa, ¿verdad? Simplemente que me dé una pieza, poder sacar una pieza o 2 piezas de la medida esta. En este caso tengo que completar aquí la parte de la vuelta, que sería donde va. Entonces tengo todas estas piezas para hacer esto, ¿verdad? Para completarlo aquí. Para sacar la medida, para definir cómo voy a hacer eso, lo que hago es usar siempre la plantilla, ¿verdad? Como el golpeador, estas piezas van a ir pegadas aquí directamente, uso esta plantilla por la parte de adentro que está justo al ras de esta pieza. Si se fijan con esta que tengo de ejemplo, que es de otra ventana que estoy trabajando, digamos tiene que encajar esta parte de aquí, tiene que ser la parte externa de la vuelta para que quede bien con la parte con esta vuelta de aquí, ¿verdad? Entonces solo voy a usar este lado, y usando esta plantilla voy a hacer otra plantilla que me permita sacar la medida de esta pieza. Usando esta misma plantilla hice una plantilla secundaria tomando como referencia este borde, y luego le di 2 centímetros de grosor, 2 centímetros más unos 2 milímetros de más, porque luego esto lo vamos a tener que lijar. Entonces lo dejo un poquito más grueso, ¿verdad? Estas piezas van a quedar finalmente de 2 centímetros, pero yo las dejo de 2,2 o 2,3 milímetros para poder tener espacio a tallarlas aquí. Porque como ya vieron en los videos anteriores, si acaso los vieron, esto yo lo tallo con lija. Al tallarlo con lija pues no queda muy preciso, así que con la misma lija también tengo que hacer de que quede esto bien. Esta plantilla pues tiene más o menos la medida, no alcanza a pegar de manera precisa, por lo mismo que esto está terminado de tallar con lija, entonces no está tan precisa la circunferencia o el círculo, pero de todas formas me va a servir para sacar las piezas, y luego con la misma lija las voy a componer, ¿verdad? Entonces voy a sacar las piezas esas. Entonces esta pieza la marco por un lado, pero este mismo trazo lo tengo que pasar hacia el otro lado y que me quede bien nivelado. Voy a trazar las líneas estas, las voy a trazar hacia el otro lado para poder marcar por ambos lados donde voy a hacer el corte. Estas 3 piezas, aunque yo creo que con estas 2 es más que suficiente, ¿verdad? Para completar lo que es el arco.
Bueno, aquí a medida le voy sacando, también tengo que ir midiendo para ir viendo por dónde le tengo que sacar más. Por ejemplo, aquí ya luego de haberlo lijado un poco, ya me fijo que queda pegando de aquí y de aquí queda separado. Entonces le voy a sacar más de este lado. También puedo simplemente con el lápiz marcar y ese me va a marcar las partes donde todavía está más pegado. Ahí se acercó mucho más. Como pueden ver, este es un trabajo de prueba y error y que requiere mucha paciencia, ¿verdad? Porque pues realmente estamos haciéndolo un poco al cálculo. Pero la realidad que si lo hacemos con paciencia y lo hacemos estratégicamente, pues la realidad que sí podemos tener un buen resultado. Aquí también es importante destacar que cuando yo ponga esta pieza, la deje en su lugar, yo voy a usar prensas y lo voy a hacer pegado directamente. Entonces también a medida voy probando tengo que ir prensando para asegurarme de que pega, ¿verdad? Porque tal vez le puede faltar en algún poquito, pero ya con la prensa puede ser que pegue. Entonces voy a sacar la ventana de aquí para trabajar libre solo con el marco y poder ir prensando. Ya quité la ventana, pero igual es importante saber la posición que va a ocupar esta pieza, ¿verdad? Porque esta pieza va a ir encima, es decir, va a ir después de la ventana. La ventana va de este borde para acá y mide 4 centímetros. Entonces esto va a ir, y esto mide 2 centímetros y medio, va a ir a 6 centímetros y medio por este lado. Porque no es lo mismo ponerlo aquí que ponerlo aquí, ¿verdad? Si se fijan, aquí va quedando una holgura. Esto se ajusta exactamente a este lugar donde va. No lo puedo cambiar de ahí. Entonces eso es importante si lo hacen de esta manera, ¿verdad? Entonces ahí voy a tener que hacer algunos ajustes. Por este lado está pegando solo de abajo. Vamos a sacar por aquí. Si se fijan, solo con ese pequeño ajuste que le hice ahí, ya cambió bastante. Ya aquí incluso diría yo que está súper bien pegada. Pero le voy a poner las prensas. Si alcanzan a percibir cómo está bastante pegado. Ahora recuerden, como les decía, que esto va a ir pegado con pega directamente. Entonces, aunque al aflojar un poco quizás se desajusta un poquito, pero de todas formas la pega y los tornillos lo van a mantener en su lugar. Entonces, de esta manera, como dice ese, también tenemos que revisar por la parte de atrás, ¿verdad? Claro está, por la parte de abajo. También está bastante bien ajustado. Entonces ahora voy a hacer el mismo ajuste para esta otra pieza que va a terminar de completar aquí el marco. Entonces ya pues no lo voy a grabar para no hacer muy largo el video. Les muestro cuando ya lo tenga terminado. Para hacer esto, pues lo que voy a hacer es voy a quitar este lo voy a marcar. Digamos que esto va para el frente. Este es el frente, este es izquierda y derecha. Es importante que lo marquemos porque no se nos puede mover, ¿verdad? Este, por ejemplo, no lo podemos poner así. Pues ya si lo ponemos así ya se vuelve a desajustar, ¿verdad? Porque él se ajusta exactamente a ese lugar donde lo pusimos. Entonces tenemos que marcarlo bien y no confundirlo.
Ahora voy a trabajar con este, pero este va para este otro lado, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo mismo, pero para el otro lado. Aquí ya tengo entonces el de este otro lado. Ya quedó bastante bien pegado. Si lo quito la prensa, pues igual despega un poco, pero como le voy a echar pega, va a quedar bien. Entonces ahora lo que tengo que hacer es dejarlos de un solo grosor, porque si se fijan, pues uno está más grueso que el otro. Entonces tengo que dejar el de este lado con este otro del mismo grosor. Para marcar el grosor, pues me hice una pequeña guía, una especie de gramil con un pedazo de la misma madera que sobra cuando se corta la vuelta. Simplemente saqué un pedazo y le pegué un pedacito de madera y le hice un hoyo a 2 centímetros para que me dé el grosor. Entonces simplemente lo que voy a hacer es marcar ahí. El lado que ya hice, que ya tallé, es el de atrás, entonces voy a marcar para el lado de adelante. Lo que voy buscando es que me quede del mismo grosor de estas otras que ya tengo hechas, de los que van rectos. Entonces tengo que buscar el mismo grosor ahí. Bien, ya las tengo listas, ya están talladas y ya las lijé por este lado para dejarlas a 2 centímetros o del mismo grosor que las otras piezas, que las otras reglas. Entonces ahora tengo que hacerle un fresado así como este para que sigan pues la línea de los que van aquí rectos. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, para no confundirnos, poner las piezas así juntas, como van así, del mismo alto. Entonces el fresado tiene que seguir por este lado. Entonces pongo la otra pieza al otro lado. Están marcados el frente, en las dos piezas está marcado cuál es el frente. Y ahora voy a marcar dónde va la moldura, que sería por aquí va la moldura. Y por aquí va en esta otra. Ya tengo las dos piezas que van a ir ahí arriba, ya las tengo con una moldura. Les voy a mostrar cómo voy a hacer los cortes para que empalmen ahí junto con las otras que van a este lado. Pero antes les voy a dar una recomendación. Entonces la recomendación sería que no les mostré que las otras partes, las piezas que van rectas, cuando se haga el ruteado, lo tienen que hacer de esta manera. Vean, no así acostados por la parte más ancha, sino que tienen que ir acostados por un canto, porque estas piezas que llevan vuelta, por la misma vuelta no se pueden pasar así, sino que toca pasarla así, también como acostados sobre un canto. Entonces de la misma manera tienen que hacerlo en estas piezas para que las molduras encajen bien. Lo primero, para cortar estas piezas a la medida, yo lo que hago es que ubico el marco con la parte de donde van las bisagras para abajo, que es donde va la ventana. Claramente poniendo el marco en algo plano, ¿verdad? En algo donde él quede bien sentado. Ahora voy a poner la ventana ahí. Lo primero sería poner la ventana en su posición para poder poner las piezas estas que queden justo en la medida donde van a ir, para poder hacer los cortes, porque como ya les dije, estas piezas al no estar hechas con unas medidas tan precisas, pues no lo puedo poner aquí o aquí y luego encajar aquí, sino que lo tengo que medir exactamente en la posición donde va a ir, si no luego no va a encajar bien. Entonces aquí en esta guía yo puedo poner un taquito de madera para ir ajustando los ángulos. Si yo lo hago para adelante, pues el ángulo se va a acostar un poco, lo puedo regresar para ir haciendo las precisiones.
también puedo inclinar el disco, ¿verdad? Porque el corte va a ir de esta manera así. Entonces esta otra regla pues la uso para cortar las molduras. Más adelante les mostraré cuál es el uso. Entonces lo primero que voy a hacer es poner cada pieza en su posición. Si se fijan, pues aquí están más largas y las tengo que hacer empalmar, que las dos juntas hagan una sola pieza. Entonces voy a empezar por un lado y voy a empezar haciendo el corte de este lado, ¿verdad? Para el primer corte pues yo hago un corte de prueba, tratando de no cortar mucho, y lo pongo así bastante levantado, como tratando de que en esta última parte como si fuese un corte a escuadra, ¿verdad? En esta pieza voy a hacer un corte a 30 grados. Luego quizá haya que hacerle algún ajuste, pero normalmente es de 30 grados, así que voy a partir de ahí. Esos 30 grados los voy a hacer inclinando el disco. Entonces ya le hice un corte. Se fijan, aquí no me sirve porque la moldura debe quedar por este otro lado. Entonces le voy a hacer uno también por el otro lado para que me sirva la misma pieza, me sirva para sacar las dos medidas. Entonces le hice un corte a 30 grados por las dos puntas a esta pieza, ¿verdad? Le tengo que sacar más de esta parte y voy a tratar de no cortar mucho de aquí para que la pieza no se vaya corriendo demasiado para este lado. Lo que voy a hacer es, teniendo el disco a 90 grados, voy a levantar más, voy a acercar más esta pieza para que se vaya levantando y me corte solamente por este lado. Entonces, si se fijan ahí, ya más o menos empalman, ya quedan más o menos del mismo, ya quedan juntos aquí, pero todavía le tengo que sacar más para que permita que esta parte entre más hasta este otro lado. A esta le voy a cortar siempre un poco más de aquí. Más o menos lo que hay de separación aquí es lo que le tendría que cortar por este lado, sin cortarle por esto aquí, es decir, desde aquí a salir por aquí. Ahí ya está bastante cercano a lo que yo quiero. Entonces lo voy a dejar ahí y voy a hacer el corte. Luego de tener eso, entonces voy a hacer el corte por este otro lado. Ahora voy a hacer el ajuste aquí, exactamente el mismo procedimiento. Ya tengo el corte a 30 grados y luego voy a hacer un corte similar aquí. Ahora ya tengo el corte de este lado y el corte de este otro lado. Ahora lo que tengo que hacer es empalmar estos. Lo que voy a tratar es hacer un corte por aquí para luego hacer un corte por el otro lado y encajar y hacer los que se junten. Pero primero voy a cortar uno para sacar la medida para el otro. En este caso, cuando hago el primer corte, lo que trato es de que... Cuando hago el primer corte, lo que trato es de que me salga más o menos como que si estuviera descuadrado. Así, sin exagerar el ángulo, que no me salga así ni para acá, ¿verdad? Sino más o menos descuadrado. Obviamente lo voy a hacer por la parte del frente. Primer corte lo voy a hacer como si pusiera la escuadra ahí y por la parte del frente.
Entonces ahora lo que hago es pongo una pieza en su posición, pongo la otra también teniendo esta pieza aquí y voy a tratar de hacer una línea. Voy a hacer una línea por aquí que me sirva de referencia para hacer el corte. Sería por aquí. Pero como no me queda por el lado donde voy a pasar por acá. Entonces, como aquí solo tengo una oportunidad, si le corto de más, me va a quedar más pequeño y ya no me van a servir. Entonces lo que voy a hacer es tratar de cortarle menos, es decir, que me quede un poco más grande de lo que realmente lo necesito, para luego ir probando, cortando poquito a poquito hasta que me quede en la medida. No me queda bien. Si se fijan, igual aunque intenté dejarle un poquito más, le corté un poco más de lo necesario, pero de todas formas está muy apretado. Aquí está pasado, no está aquí justo donde tiene que estar. Entonces tengo una oportunidad de componerlo, que sería cortarle un poquito más solo de aquí, no cortar de aquí sino solo de la parte de arriba. Entonces eso voy a hacer. Parece que ahora sí, y me quedó la realidad justo como lo necesito. Aquí cerca. Ahí se fijan, quedó bastante bien justo. Entonces este es un trabajo, la verdad, de prueba y error, pero al no tener la herramienta necesaria para hacerlo de una forma más exacta, pues yo lo hago así, me he acostumbrado a hacerlo así y la realidad pues que queda bien. Entonces ahora lo que voy a proceder es hacer los cortes de las otras piezas que van por aquí. Entonces ya sé que las piezas que van aquí llevan corte de 30 grados, y las de aquí pues, las de esta otra esquina pues obviamente son cortes a 45 grados. Entonces yo siempre comienzo haciendo los de 30 grados y de último hago los cortes de la otra punta. Que hice este corte le corresponde quedar a este lado, ¿verdad? Porque la moldura, este fresado, tiene que quedar para el frente de la ventana, que es esto. Entonces tengo que hacerlo aquí. Ahora que ya hice los cortes a 30 grados, corresponde hacer los cortes a 45. Para sacar la medida pues lo hago fácil, la realidad. Alineo junto esta pieza, la punta alineada con esta parte aquí donde se une el marco con la vuelta, porque hasta ahí es donde va a llegar esta pieza, ¿verdad? Entonces justo la pongo ahí, y como esta pieza también va a llegar hasta aquí, entonces simplemente marco ahí. Y ahora ya sé que este ángulo tiene que ir para acá, ¿verdad? Los 45 grados tienen que ir para acá. Siempre van a ir con la parte que es para atrás, la parte que queda pegada al marco. Allí va a ir la parte más larga, que sería donde va la punta. Entonces así saco la medida, tratando de, cuando haga el corte, pues tengo que tratar de no pasarme de ahí. Y esto pues va a quedar para arriba. En la guía ya de la sierra, siempre esto va a quedar para arriba. Ya tengo el disco a 45 grados.
Ahí creo que está bien. Ahora voy por el otro lado. Muy apretado todavía. Ahí ya entró ya entró de una forma más fácil, sin hacer mucha presión. Así que ahora voy por la otra pieza de aquí. Esta lleva cortes de 45, así que para comenzar lo que hago es hacer un corte sin ninguna medida. Simplemente hago un corte en una de las puntas a 45, siempre teniendo en cuenta que la parte que va pegada aquí a la cara al marco, entonces esa parte es la que va a quedar para arriba en la guía. Entonces ahora para sacar la medida del largo es fácil igual. Trato de alinear justo con esta línea que viene de aquí. Lineo ahí. Y voy a marcar a este lado también con esta línea. Y pues ahora ya sé que teniendo esta parte que es la que va pegada aquí, pues el ángulo tiene que ir para este lado. Ahí entra pero un poco forzado, así que le voy a cortar más. Entonces ahí más o menos están las piezas a como tienen que ir, pero estas piezas yo no las llevo pegadas, ¿verdad? De todas estas piezas yo solo llevo pegadas las de la parte de arriba, porque pues son las que más delicadas, que me puede quedar una abertura aquí. Entonces yo las llevo pegadas con pega y atornilladas para asegurar de que me queden bien cerraditas. Las demás, estas otras las llevo a pegar al punto. Entonces lo que les quiero decir es que estas piezas no les pueden quedar demasiado socadas, porque si quedan demasiado socadas, cuando yo lleve esta ventana ya la voy a llevar pintada. Entonces cuando meta estas piezas me van a rayar la pintura. Entonces la voy a aflojar un poquito, le voy a cortar un poquito para que entren bien, pero sin tener que hacerles demasiada fuerza. Entonces eso voy a hacer, simplemente las voy a ajustar un poquitito más. Pero solo sería más o menos 1 milímetro que le voy a cortar a esta. Ven, ahora lo que voy a hacer es a pegar estas piezas de aquí, porque estas las llevo pegadas, solamente las de arriba. Entonces lo que voy a hacer es marcar la posición. Antes de pegarla lo que voy a hacer es asegurarme de que la ventana esté en su posición. Ahí pongo este perfil para asegurar de que la ventana está justo al ras del marco, que es como debe ir. Lo mismo por aquí, la siento sobre esto para asegurar de que están al ras, en la altura. Entonces eso me va a dar la altura de dónde va a ir esto.
Exactamente. Entonces, esta es la posición donde van a ir estas piezas. Pero para asegurar de que cuando instale la ventana y le ponga las bisagras no vayan a quedar demasiado apretadas con esto, no vayan a quedar remachadas, yo les voy a poner una separación. En mi caso pues yo pongo una moneda, el grosor, dejo el grosor de una moneda, tienen que ser delgadas claramente, ¿verdad? Y ahí permito que haya una separación para que no vayan a quedar remachando, porque suele pasar, ¿verdad? Que si las dejamos justo los 4 centímetros que mide la ventana del grosor, entonces suele pasar de que quedan muy apretadas y luego no cierran bien. Entonces voy a hacerlo así. Aquí cabe destacar que antes de hacer estos pegados pues ya los tenemos que tener lijados. Pues yo no voy mostrando muchas cosas del lijado porque es algo obvio y algo pues que quizás no necesitan mucho que se lo expliquen. Me estoy concentrando en los detalles más difíciles. Entonces lo vamos a hacer aquí. Entonces esto ya está lijado. La moldura obviamente se lija con la mano, ya está lijado. Entonces ahí están en su posición. Ahora lo que voy a hacer es retirar el marco y quitar las otras piezas y quitar la ventana. Quita la ventana. Esto del entintado, por si acaso, ¿verdad? No es que yo recomiende que lo hagan antes de pegar, simplemente lo hice yo para que se perciba mejor en el video. Pero después voy a hacer el entintado como tiene que ir. Más que aquí no quedó. Bueno, ahora lo voy a dejar así un tiempo prensado para que la pega haga su trabajo y para que la masilla se seque. En las ventanas normales que son cuadradas o rectangular yo no pego esto, ¿verdad? Yo las dejo, simplemente hago los cortes de las piezas estas y las llevo sin pegar. En este caso las pego por lo que yo sé que no me van a quedar exactamente bien pegadas y las dejo solo con clavos. Entonces las hago pegadas y atornilladas para que queden bastante justas, pegadas aquí al arco.
Dentro, si se fijan, el parte del golpeador que le llamo yo, donde va a pegar la ventana, ese ya lo llevo instalado. Si se fijan, quedó bastante cerradito. Y los otros que van aquí, pues eso los llevo por aparte para pegarlos luego de instalar.